Pasamos junto a árboles y flores todos los días, rara vez notamos su silenciosa lucha. Las plantas de nuestro mundo están sufriendo una crisis silenciosa, el cambio climático. Esto no es un desastre repentino, sino una aflicción lenta y sigilosa. Las hojas pierden su vitalidad, las flores florecen en el momento equivocado, y los campos producen menos cada año. Son signos sutiles de un profundo desequilibrio. Las plantas son las primeras víctimas del cambio climático, enviándonos una advertencia que no podemos ignorar. Imagina un árbol que ha sobrevivido por generaciones, ahora enfrentando sequías más severas y un calor implacable. Sus hojas se encogen y se ponen marrones, una súplica silenciosa por agua que nunca llega. La belleza de la naturaleza se está desvaneciendo a medida que las plantas luchan por adaptarse a cambios que ocurren demasiado rápido. Su destino está ligado al nuestro. Su sufrimiento es un llamado para que actuemos. La salud del reino vegetal es el fundamento de nuestro propio bienestar. El sufrimiento silencioso de las plantas es la alarma tranquila de la tierra, instándonos a ver el panorama completo. El momento de escuchar y actuar es ahora. Las plantas viven según ritmos antiguos, germinando, floreciendo y descansando en sincronía con las señales de la naturaleza. El cambio climático altera este reloj, haciendo que las semillas germinen demasiado pronto o que las flores florezcan fuera de temporada. Las sequías, las olas de calor y las inundaciones añaden un estrés inmenso, haciendo que la supervivencia sea más difícil. Incluso el exceso de dióxido de carbono puede hacer que las plantas crezcan más rápido, pero menos nutritivas, afectando toda la red alimentaria. Las inundaciones ahogan las raíces, mientras que las sequías las marchitan. Las plantas son atacadas por todos lados. Vemos flores floreciendo en invierno, árboles sin sus frutos, y polinizadores llegando en el momento equivocado. La intrincada red de la vida se está desentrañando a medida que estos ciclos se rompen. La vitalidad del reino vegetal y los ecosistemas que sustentan está en riesgo. El impacto es más visible en nuestras granjas y bosques. En América Latina y el Caribe, la agricultura sostiene a millones, pero el cambio climático está haciendo que las cosechas sean impredecibles. El café en Colombia y los cultivos básicos en Centroamérica están amenazados por el aumento de las temperaturas y la sequía. Las familias enfrentan hambre y desplazamiento a medida que campos que antes eran fértiles se vuelven estériles. Bosques como el Amazonas están bajo asedio por la deforestación y los incendios forestales, liberando más carbono y empeorando el cambio climático. La pérdida de bosques altera los patrones climáticos, creando un ciclo de retroalimentación devastador. Desde los Andes hasta el Caribe, los ecosistemas están al borde del colapso. Las luchas de nuestros campos y bosques son dos caras de la misma crisis. Su salud es una medida directa de la salud de nuestro planeta. La crisis en el mundo vegetal se extiende por cada ecosistema y llega a nuestras vidas. Cuando las plantas sufren, toda la red alimentaria se resiente. Insectos, aves, herbívoros y depredadores sienten el impacto. Las aves pueden llegar y encontrar que su fuente de alimento ha desaparecido. Los herbívoros luchan por comer y los depredadores pierden presas. Para las personas, la pérdida de cosechas significa menos alimentos, precios más altos y familias obligadas a abandonar sus hogares. La pérdida de bosques y humedales aumenta nuestra vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos de tierra. Las plantas medicinales desaparecen y el aire y el agua limpios se ven comprometidos. El declive del reino vegetal significa un declive en la calidad de vida humana. Somos parte de esta cadena. Nuestro destino está ligado al mundo verde. El sufrimiento de las plantas inevitablemente se convierte en el nuestro propio. El desafío es inmenso, pero la esperanza está creciendo. La agricultura sostenible, la rotación de cultivos, la conservación del agua y la reducción de químicos construye resiliencia. Nuevas variedades de cultivos, tecnología y métodos agrícolas ancestrales ayudan a los agricultores a adaptarse. La reforestación y la restauración de ecosistemas son vitales. Cada árbol plantado ayuda a sanar el planeta. Los proyectos liderados por la comunidad empoderan a las personas y restauran paisajes. Nuestras elecciones, lo que compramos, comemos y exigimos a los líderes, dan forma al futuro. Debemos convertirnos en guardianes del mundo vegetal, porque su bienestar es el nuestro. Sembremos las semillas de un futuro más verde. Nuestra supervivencia depende de ello.